Resumen de cómo piensan los ricos, parte 1. Introducción. ¿Qué es pensar como rico? Steve Siebold plantea desde el inicio una idea central y polémica: la diferencia entre los ricos y la clase media no es el dinero, sino la manera de pensar. Según el autor, las creencias, hábitos mentales y percepciones que una persona tiene sobre el dinero, el trabajo, el éxito y el mundo son las verdaderas barreras o impulsores de la riqueza. El libro está estructurado en forma de 100 comparaciones entre cómo piensa la clase media y cómo piensa la clase rica. No se trata de juicios morales, sino de contrastes en la mentalidad y en el enfoque hacia la vida. Siebold desafía muchas creencias populares: que el dinero corrompe, que hay que conformarse con lo que uno tiene, que el trabajo duro es la clave, que tener mucho dinero es malo o superficial. En cambio, expone que los ricos ven el dinero como una herramienta de libertad y que su enfoque es racional, estratégico y valiente. 1. El pensamiento como origen de la riqueza. Clase media: piensa con emociones. Ricos: piensan con lógica estratégica. Una de las diferencias más fundamentales que Steve Siebold establece desde el inicio es la forma en que las personas abordan el pensamiento respecto al dinero. Para la clase media, el dinero es un asunto emocional. Para los ricos, el dinero es un tema estrictamente lógico, estratégico y práctico. La clase media suele tomar decisiones económicas influida por una variedad de emociones intensas: miedo al fracaso, ansiedad ante la escasez, esperanza ingenua de que todo saldrá bien, culpa por querer más dinero, orgullo por mantenerse humilde, e incluso vergüenza por desear una vida mejor. Estas emociones, aunque humanas, entorpecen el juicio financiero. En lugar de tomar decisiones basadas en datos, hechos o posibilidades reales, se decide desde impulsos emocionales momentáneos que muchas veces conducen al estancamiento o al error. Por el contrario, los ricos piensan con lógica estructurada. No dejan que las emociones controlen su pensamiento financiero. Ven el dinero por lo que es: una herramienta neutral, un instrumento de poder que, bien administrado, puede amplificar tanto virtudes como defectos. Los ricos no ven el dinero como algo bueno o malo, sino como una energía que sigue reglas y responde a principios. Un ejemplo claro: la reacción ante las crisis. En tiempos de crisis económica, como una recesión, una pandemia o una caída bursátil, esta diferencia se hace más evidente. La clase media, motivada por el miedo y la incertidumbre, se retrae, congela sus gastos, evita tomar riesgos y entra en modo de supervivencia. Busca seguridad inmediata a una costa de oportunidades futuras. Los ricos, en cambio, ven la misma situación desde una óptica distinta. Usan la lógica para analizar el nuevo contexto, identificar oportunidades escondidas, ajustar su estrategia y aprovechar los errores de quienes están actuando con miedo. En lugar de retraerse, avanzan con inteligencia. Muchos de ellos entienden que las mayores riquezas a menudo se construyen en tiempos de crisis, porque mientras unos venden por desesperación, otros compran con visión. Este tipo de pensamiento no surge de la casualidad, sino de una mentalidad entrenada para responder de forma racional y objetiva ante el caos. Los ricos saben que las emociones son naturales, pero no deben ser las guías de sus decisiones más importantes. Pensar como rico: una reprogramación mental. Adoptar una mentalidad de riqueza implica reeducar tu forma de pensar sobre el dinero y sobre ti mismo. Significa comenzar a preguntarte cosas como: ¿estoy tomando esta decisión desde el miedo o desde la lógica? ¿Qué datos objetivos tengo para apoyar esta acción? ¿Qué haría una persona rica en esta misma situación? ¿Estoy actuando por comodidad emocional o por visión estratégica? Este tipo de preguntas ayudan a salir del pensamiento automático impulsado por emociones y a moverse hacia un pensamiento de alto nivel. La riqueza comienza en la mente, mucho antes de aparecer en la cuenta bancaria. Siebold insiste en que no hay espacio para tabúes, creencias heredadas o falsas moralidades sobre el dinero. Pensar como rico es aceptar que el dinero no tiene sentimientos, ni intenciones, ni valores. No es bueno ni malo. Simplemente amplifica la naturaleza de quien lo posee. Si alguien es generoso, con dinero podrá ayudar a más personas; si alguien es corrupto, el dinero solo lo hará más peligroso. Pero el problema nunca es el dinero, sino la mente que lo controla. Conclusión del punto. Este primer principio del libro no solo marca la diferencia clave entre ricos y clase media, sino que invita al lector a comenzar un proceso de transformación profunda en su forma de pensar.
El dinero no responde a emociones, sino a decisiones basadas en lógica, análisis, visión a largo plazo y disciplina mental. El pensamiento crea la realidad económica. Si quieres cambiar tus resultados, debes empezar por cambiar tu forma de pensar. Esta es la base de todo el libro y el punto de partida de cualquier camino hacia la riqueza sostenible. 2. Los ricos piensan en función de su visión, la clase media, en función de sus ingresos. Una de las diferencias más significativas entre los ricos y la clase media radica en el punto de partida desde el cual estructuran sus metas y decisiones económicas. Mientras la clase media basa su vida en torno a cuánto dinero gana, los ricos lo hacen en torno a una visión expansiva de lo que quieren construir, experimentar o lograr en el mundo. Para la mayoría de las personas, el ingreso mensual o el salario define su estilo de vida. Esta mentalidad los lleva a calcular constantemente lo que pueden o no pueden hacer según sus ingresos actuales, qué casa pueden pagar, qué auto pueden tener, si pueden viajar o no, si pueden invertir, ahorrar o simplemente sobrevivir. Toda su planificación gira en torno a una cifra fija, limitada y, muchas veces, insuficiente. Este tipo de pensamiento es limitante por naturaleza. Al pensar solamente en lo que se gana, se está encerrado en una caja mental que reduce las posibilidades de crecimiento, innovación o audacia. Las personas con esta mentalidad rara vez se plantean metas por fuera de su presupuesto, y si lo hacen, las descartan rápidamente por parecer irreales. En cambio, los ricos construyen su vida y sus decisiones en función de una visión clara, poderosa y motivadora. No se preguntan qué puedo hacer con lo que gano, sino qué quiero lograr y, después, ¿cómo puedo generar los recursos necesarios para hacerlo posible? Esta diferencia, aunque parece sutil, cambia todo. Cuando una persona piensa en función de su visión, expande su imaginación, activa su creatividad, eleva su estándar y empieza a buscar caminos alternativos. No se conforma con lo que tiene, se enfoca en lo que puede crear. La visión se convierte en la brújula de sus acciones y el dinero pasa a ser un medio, no un fin. Esteve Siebold enfatiza que esta manera de pensar no es una habilidad con la que se nace, sino una disciplina mental que se cultiva. Pensar en función de visión implica entrenar la mente para visualizar el futuro deseado y luego trabajar estratégicamente para convertirlo en realidad, sin importar cuán lejano parezca en el presente. Esto no quiere decir que los ricos ignoren sus ingresos actuales o vivan desconectados de la realidad. Lo que hacen es no limitar su potencial ni sus decisiones por el dinero que ganan hoy. En vez de eso, se enfocan en generar nuevas fuentes de ingresos, escalar sus negocios, aprovechar oportunidades o crear valor de formas más eficientes, con el objetivo de acercarse a su visión personal o empresarial. Este enfoque también les permite mantenerse motivados y resilientes. Cuando el camino se complica, no renuncian a su visión por falta de dinero, buscan nuevas formas de financiarla, ajustan estrategias, piden ayuda o reinventan sus modelos. En cambio, la clase media, al centrarse en sus ingresos, suele abandonar sus sueños con frases como "eso no es para mí", "es muy caro" o "yo no nací con suerte". Otro aspecto importante es que los ricos no solo tienen una visión material, sino también estratégica, emocional y existencial. Piensan en lo que quieren aportar, experimentar y dejar como legado. Esta perspectiva más amplia les da dirección, sentido y propósito, lo que se traduce en decisiones más alineadas, consistentes y a largo plazo. En este contexto, Siebold invita al lector a hacerse una pregunta transformadora: ¿qué haría si el dinero no fuera un problema? Esta pregunta no es un ejercicio de fantasía, sino un catalizador de claridad. Obliga a pensar en lo que realmente se quiere y, a partir de ahí, comenzar a diseñar la vida deseada, no solo la vida posible según el salario actual. Por eso, pensar como rico implica romper la barrera del pensamiento basado en ingresos fijos y comenzar a construir una mentalidad expansiva guiada por visión. Significa salir de la lógica de la escasez para entrar en la lógica de la creación. Y aunque esta forma de pensar puede parecer inalcanzable al principio, es accesible para cualquiera que se lo proponga y comience a practicarlo a diario. 3. Los ricos se centran en oportunidades, la clase media, en obstáculos. Otra de las distinciones clave que plantea Steve Siebold en su análisis del pensamiento financiero tiene que ver con la manera en que las personas enfrentan los desafíos y evalúan su entorno.
Mientras la clase media tiende a enfocarse en las limitaciones, los problemas y todo aquello que puede salir mal, los ricos enfocan su atención en identificar oportunidades, incluso en medio de la adversidad. Esta diferencia de enfoque no es solo cuestión de optimismo o pesimismo. Se trata de una disposición mental profundamente arraigada que determina las acciones que cada grupo toma frente a una misma situación. En otras palabras, dos personas pueden estar enfrentando la misma realidad externa, pero sus resultados serán radicalmente distintos dependiendo de si están buscando excusas o soluciones, problemas o posibilidades. La clase media ha sido condicionada, muchas veces desde la infancia, para ser precavida, realista y evitar riesgos. Este tipo de educación promueve la seguridad por encima del crecimiento. Frases como no sueñes demasiado, mejor tener algo seguro, no te arriesgues, o es mejor malo conocido que bueno por conocer reflejan una cultura de contención, donde el miedo a perder pesa más que la ambición de ganar. Este condicionamiento lleva a una visión del mundo enfocada en los obstáculos. Las personas que piensan así tienden a ver primero los problemas: no tengo dinero, es muy difícil, no conozco a nadie, no tengo experiencia, ya hay muchos haciendo eso, me puede ir mal, etc. Cada pensamiento es un freno que paraliza la acción. En consecuencia, se toman pocas decisiones importantes y se vive dentro de una zona de confort muy limitada, protegida por la excusa del no puedo. Por el contrario, los ricos han entrenado su mente para enfocarse activamente en las oportunidades. En lugar de ver barreras, ven caminos. Donde otros ven crisis, ellos ven un terreno fértil para innovar, invertir o crecer. No porque ignoren los riesgos o los problemas, sino porque han aprendido a dominar su enfoque y redirigirlo hacia lo que sí pueden controlar, crear o aprovechar. Steve Siebold destaca que esta diferencia de pensamiento no surge de un talento innato, sino de un hábito deliberado. Pensar en oportunidades es una práctica constante que requiere entrenar la mente para hacerse preguntas diferentes. ¿Dónde está la oportunidad aquí? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué haría una persona exitosa en este contexto? ¿Cómo puedo convertir este obstáculo en una ventaja? Esta mentalidad permite a los ricos avanzar cuando otros se detienen. Si algo no funciona, ajustan el camino, prueban una nueva estrategia, piden ayuda, se educan, delegan o reinventan su modelo. No se quedan estancados en el por qué no puedo, sino que se mueven constantemente hacia el cómo sí puedo. En los negocios, esta diferencia es crucial. Muchos emprendedores de clase media abandonan sus ideas apenas encuentran el primer obstáculo: falta de capital, competencia, errores técnicos o poca respuesta del mercado. En cambio, los emprendedores con mentalidad de ricos entienden que los problemas son parte del proceso y que cada desafío superado les da una ventaja competitiva. La forma en que se percibe el riesgo también es distinta. Mientras que la clase media lo ve como una amenaza que debe evitarse, los ricos lo ven como un componente inevitable del crecimiento. No se trata de correr riesgos ciegamente, sino de analizarlos, asumirlos con estrategia y aprender a gestionarlos. Sin riesgo no hay innovación, ni recompensa significativa. Siebold también advierte que el enfoque en los obstáculos muchas veces está alimentado por el entorno. Si una persona se rodea de personas que siempre se quejan, que justifican su mediocridad con excusas o que se burlan de quienes sueñan en grande, terminará absorbiendo esa mentalidad sin siquiera notarlo. Por eso, parte de pensar como rico implica también cambiar el entorno mental, las influencias, las conversaciones y las lecturas. Pensar en oportunidades no significa negar la realidad ni ser ingenuo. Significa ser selectivo con el foco mental. Es comprender que los pensamientos que uno elige mantener determinan la calidad de sus decisiones y, por tanto, sus resultados. Para Siebold, esta habilidad de enfocarse en las posibilidades más que en las limitaciones es una de las características más consistentes en las personas ricas, tanto en los que han heredado su fortuna como en los que la han construido desde cero. 4. Los ricos se educan constantemente. La clase media cree que ya aprendió lo suficiente. Uno de los pilares más firmes del pensamiento de los ricos es la convicción de que la educación nunca termina. No se trata de una educación formal, tradicional o basada exclusivamente en títulos universitarios, sino de una educación práctica, autodirigida, orientada a resultados y enfocada en el desarrollo personal y financiero. Steve Siebold destaca que la clase media suele asumir que, una vez finalizada su educación formal, ya aprendió lo necesario para vivir bien. Se gradúan, consiguen un empleo,
Adquieren cierta experiencia y a partir de ahí caen en la rutina de repetir lo mismo año tras año, con escaso o nulo crecimiento intelectual. Esta actitud refleja una idea inconsciente pero muy común, que el aprendizaje es una etapa de la vida que se termina. Esa forma de pensar crea un estancamiento progresivo. Quien no aprende, no evoluciona, y quien no evoluciona, queda obsoleto frente a los cambios del mundo. En un entorno cada vez más competitivo, volátil y tecnológico, la falta de aprendizaje continuo es una condena a la mediocridad. En cambio, los ricos entienden que la educación es una inversión permanente. Leen libros de desarrollo personal, negocios, psicología, liderazgo y finanzas. Asisten a seminarios, contratan mentores, consumen cursos especializados, se rodean de expertos y están constantemente buscando nuevas formas de crecer mental, emocional y estratégicamente. Para ellos, cada nueva habilidad es una herramienta de poder. No aprenden por obligación, sino por elección. Y no estudian para tener títulos que colgar en la pared, sino para adquirir competencias prácticas que los ayuden a tomar mejores decisiones, ver oportunidades invisibles para otros, resolver problemas con más eficiencia, y multiplicar su impacto. Uno de los hábitos más comunes entre los millonarios autodidactas es la lectura diaria. No se trata solo de leer por entretenimiento, sino de leer con un propósito claro, aprender algo nuevo, mejorar una habilidad o expandir su mentalidad. Muchos de ellos dedican 1 o 2 horas cada día exclusivamente a leer, conscientes de que cada página puede contener una idea capaz de transformar su vida. Siebold insiste en que el conocimiento aplicado es uno de los diferenciadores más importantes entre ricos y no ricos. No basta con acumular datos, lo esencial es saber cómo usar ese conocimiento para generar resultados. Por eso, los ricos combinan el aprendizaje teórico con la acción constante. Prueban lo que aprenden, corrigen, ajustan y vuelven a aprender. Esta mentalidad de prueba y mejora continua es clave para su crecimiento exponencial. Por otro lado, la clase media muchas veces ve la educación como un esfuerzo que no vale la pena si no está asociado a una recompensa inmediata. Preguntas cómo me van a pagar más por estudiar eso, para que aprender algo que no voy a usar, o cuánto me cuesta, reflejan una visión transaccional y limitada del conocimiento. Como resultado, muchas personas solo estudian cuando lo exige su trabajo o cuando sienten presión externa, no por deseo propio. Los ricos, en cambio, ven la educación como una inversión de alto retorno a largo plazo. Saben que no todas las recompensas son inmediatas, pero que cada mejora personal los convierte en alguien más valioso, más consciente, más capaz y, por ende, más rico. Además, no temen aprender de los errores. La clase media tiende a evitar equivocarse porque asocia el error con el fracaso. Los ricos lo ven como parte fundamental del proceso de aprendizaje. Cada error contiene una lección valiosa que, bien entendida, evita problemas mayores en el futuro. En vez de esconder los errores, los analizan, los documentan y ajustan su comportamiento para no repetirlos. Otro punto clave es que los ricos no se limitan a una sola fuente de conocimiento. No dependen exclusivamente de lo que aprendieron en la escuela o en la universidad. Buscan nuevas perspectivas, conversan con personas más inteligentes, analizan modelos de éxito, estudian casos de negocios, investigan industrias ajenas a la suya y aplican principios de múltiples disciplinas. Esta variedad de fuentes enriquece su pensamiento y los hace más creativos e innovadores. En síntesis, para pensar como los ricos hay que adoptar una mentalidad de estudiante permanente. La persona que desea prosperar debe convertirse en un aprendiz eterno, curioso, autodirigido y comprometido con su propio desarrollo. No hay límite para lo que se puede lograr cuando uno decide aprender algo nuevo cada día y aplicar ese conocimiento con inteligencia estratégica. 5. Los ricos piensan en grande, la clase media, en pequeño. Pensar en grande es uno de los principios fundamentales del éxito financiero y personal, y Steve Siebold lo resalta como una característica mental esencial en los ricos. Esta forma de pensar no se refiere solo a tener grandes sueños, sino a desarrollar una visión amplia, audaz y ambiciosa sobre lo que uno puede lograr en la vida. Es una mentalidad expansiva que rompe las barreras del conformismo, el miedo y la autolimitación. Por el contrario, la clase media tiende a pensar en pequeño. Se enfoca en metas modestas, realistas y alcanzables, basadas en lo que creen que pueden obtener con su situación actual.
Esta mentalidad parte muchas veces del miedo al fracaso, de la necesidad de seguridad y de una autoestima moldeada por creencias sociales que les han enseñado a no aspirar a demasiado. Frases como me conformo con lo que tengo, no necesito ser millonario, o prefiero ir poco a poco reflejan esa forma de pensar. Aunque en apariencia puedan sonar razonables o incluso humildes, encubren muchas veces un mecanismo de defensa frente a la posibilidad del rechazo, el error o la decepción. Pensar en pequeño puede parecer seguro, pero en realidad es una estrategia que mantiene a las personas atrapadas en la mediocridad. Siebold insiste en que los ricos no piensan en función de limitaciones, sino de posibilidades. No se preguntan si pueden, sino cómo pueden. No parten del miedo, sino de la convicción de que todo es posible si se tiene claridad, estrategia y persistencia. Esta actitud mental es lo que les permite soñar con empresas globales, ideas disruptivas, fortunas cuantiosas o legados trascendentes. Pensar en grande también tiene un impacto directo en el comportamiento. Quien tiene una visión grande, actúa en grande, toma decisiones valientes, asume riesgos calculados, se rodea de personas ambiciosas, invierte en su desarrollo y se exige más a sí mismo. En cambio, quien piensa en pequeño actúa con cautela excesiva, duda, posterga decisiones importantes, se limita a lo conocido y se conforma con lo básico. Un aspecto importante que el autor destaca es que pensar en grande no es arrogancia ni ego, sino propósito. Es entender que el verdadero potencial humano solo se activa cuando se apunta alto, cuando se tiene una meta que obliga a crecer más allá de la zona de confort. Las personas ricas piensan en términos de impacto. ¿Cómo puedo mejorar mi vida y la de millones de personas? ¿Cómo puedo resolver un problema global? ¿Cómo puedo crear valor a gran escala? Esa clase de preguntas son las que generan ideas poderosas, proyectos de alto valor y decisiones con efecto multiplicador. Y aunque no siempre se logren las metas iniciales, el hecho de pensar en grande coloca a la persona en un nivel de acción y conciencia completamente distinto. Además, cuando una persona piensa en grande, se vuelve más atractiva para aliados, inversores, mentores y oportunidades. Las personas de alto nivel no se sienten atraídas por ideas pequeñas o por gente que no tiene claridad de visión. En cambio, se conectan con quienes tienen grandes propósitos, porque perciben en ellos energía, liderazgo y una dirección clara. Siebold también señala que muchas veces la clase media no piensa en grande porque ha sido condicionada para creer que no lo merece. Los mensajes culturales, familiares y sociales suelen repetir que los grandes logros son solo para los elegidos, los afortunados o los genios. Esta creencia limita el potencial desde la raíz, porque si uno no se siente digno de pensar en grande, nunca tomará acción hacia una meta ambiciosa. Los ricos han aprendido a liberarse de ese condicionamiento. Entienden que nadie necesita permiso para soñar en grande, que el tamaño del sueño no depende de la posición social, sino del tamaño del pensamiento. Y que cada persona, sin importar de dónde venga, tiene la capacidad de construir algo extraordinario si se lo propone de verdad y trabaja con inteligencia. El pensamiento grande también tiene un efecto secundario muy poderoso, eleva el estándar de vida. Una persona que piensa en pequeño se conforma con lo mínimo. Una persona que piensa en grande exige más de sí misma, de su entorno, de sus relaciones, de sus ingresos y de su impacto. Esta exigencia interna la lleva a romper sus propios límites y a descubrir niveles de capacidad que antes ni siquiera imaginaba. En resumen, pensar en grande es una decisión que transforma la vida. Es abandonar la mentalidad de escasez y abrazar la mentalidad de posibilidad. Es salir del círculo de lo seguro para entrar en el terreno de lo extraordinario. Y como dice Siebold, nadie se vuelve rico pensando en pequeño. La riqueza, económica, emocional, espiritual o creativa, empieza siempre por un pensamiento que se atreve a imaginar más. 6. Los ricos se rodean de personas exitosas, la clase media se rodea de quienes le hacen sentirse cómodo. Uno de los aspectos más poderosos, y a menudo ignorados, que diferencia a los ricos de la clase media es la forma en que eligen su círculo social. Steve Siebold explica que los ricos entienden la influencia que tiene el entorno en sus pensamientos, hábitos y resultados. Por eso, son extremadamente selectivos con las personas con las que pasan más tiempo. No buscan confort social, sino crecimiento personal. La clase media, en cambio, tiende a rodearse de personas con las que se siente cómodo, que comparten sus mismas ideas, costumbres y creencias.
Esta elección tiene una base emocional, la seguridad de no sentirse juzgado, desafiado o fuera de lugar. El problema es que este tipo de relaciones rara vez estimulan el crecimiento y con frecuencia refuerzan patrones de pensamiento limitantes, como el conformismo, la escasez o el miedo al cambio. Siebold enfatiza que las personas exitosas buscan la compañía de otras personas exitosas, ambiciosas, inteligentes y determinadas. No por esnobismo ni por superficialidad, sino porque saben que los seres humanos tienden a adaptarse al nivel de su entorno. Como dice el dicho, somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos. Este principio es clave para entender cómo los ricos estructuran su red de relaciones. Cuando te rodeas de gente que piensa en grande, que actúa con decisión, que tiene hábitos ganadores y objetivos claros, tu propio nivel de exigencia aumenta. Comienzas a absorber sus ideas, su lenguaje, sus valores, su ética de trabajo. Te retas a ti mismo a mejorar, a aprender más, a ser más estratégico. Esa presión positiva te impulsa a evolucionar. En cambio, cuando te rodeas de personas que critican el éxito, que se conforman con lo básico, que temen al riesgo o que piensan que los ricos son malos, estás reforzando una mentalidad de mediocridad. Incluso si tienes grandes ideas o ambiciones, ese entorno termina erosionándolas poco a poco, hasta que renuncias a ellas por no desentonar. La comodidad social, advierte Siebold, es enemiga del crecimiento. La clase media suele anteponer la armonía del grupo a su propio avance. No quiere incomodar ni sentirse excluida, por lo que adapta sus metas, lenguaje y decisiones para no destacar demasiado. Pero esa actitud, aunque comprensible, sabotea el potencial. Los ricos, en cambio, están dispuestos a sentirse incómodos si eso significa aprender o avanzar. No les molesta ser los más pobres en una sala llena de millonarios si eso les permite absorber conocimientos y estrategias. Al contrario, buscan activamente esos entornos porque entienden que el roce con la excelencia transforma. Un punto importante que resalta el autor es que los ricos valoran profundamente el networking estratégico. No se relacionan por azar ni por simple simpatía, construyen redes de contactos con intención y visión. Saben que cada persona en su círculo puede aportar ideas, conexiones, oportunidades o aprendizajes. Esta red no solo es profesional, sino también personal, buscan amistades que los reten, relaciones que los nutran, mentores que los inspiren. Esto no significa que abandonen a sus amigos o familiares si no son ricos, pero sí implica que el tiempo que dedican a interactuar con otras personas se convierte en una inversión. Lo reparten de forma consciente, destinan su energía y enfoque a relaciones que los empujen a superarse, que estén alineadas con su visión de vida. Además, los ricos no temen cortar vínculos tóxicos. Si detectan personas que los drenan emocionalmente, que critican constantemente, que se quejan sin actuar o que sabotean sus planes, se alejan con respeto pero con firmeza. Entienden que no tienen la obligación de cargar con las limitaciones ajenas. Cada minuto que se pierde en relaciones destructivas es un minuto que no se dedica a crecer, crear o construir riqueza. También hay que destacar que los ricos aprenden de todos, pero no se vinculan emocionalmente con cualquiera. Tienen claro que se puede escuchar a todos, pero solo se debe seguir a quienes tienen resultados. No toman consejos financieros de personas quebradas, ni buscan aprobación en quienes nunca han hecho lo que ellos desean hacer. Esta claridad les evita confusión, ruido mental y errores innecesarios. En este sentido, Siebold recomienda que cada persona que quiera pensar como rica comience a evaluar con honestidad su círculo actual. ¿Con quién paso más tiempo? ¿Estas personas me impulsan o me frenan? ¿Qué tipo de conversaciones predominan en mi entorno? ¿Estoy eligiendo relaciones por comodidad o por crecimiento? Las respuestas a estas preguntas pueden ser incómodas, pero también liberadoras. Muchas veces, cambiar tu entorno es más poderoso que cambiar tus hábitos, porque un entorno adecuado te obliga a adoptar nuevos hábitos automáticamente. Si te rodeas de personas que leen, invertirás tiempo en leer. Si te rodeas de emprendedores, pensarás en oportunidades. Si te rodeas de líderes, desarrollarás tu liderazgo. En conclusión, rodearse de personas exitosas no es una estrategia superficial, sino una herramienta de evolución. La mente se expande cuando está en contacto con mentes grandes. Para pensar como los ricos, hay que aprender a elegir con inteligencia a quien escuchas, con quien hablas y con quien compartes tu energía. Porque el entorno, tarde o temprano,
moldea tu destino. 7. Los ricos se enfocan en obtener riqueza, la clase media en conservarla. Una de las diferencias más significativas que Steve Siebold expone entre los ricos y la clase media es su enfoque completamente opuesto sobre el dinero. Mientras la clase media pone énfasis en conservar lo que tiene, los ricos concentran su energía y pensamiento en crear, expandir y multiplicar su riqueza. Este simple cambio de enfoque marca una brecha enorme entre ambos grupos. La mentalidad de conservación, miedo disfrazado de prudencia. La clase media ha sido condicionada a temer la pérdida de dinero más que a desear ganarlo, por lo que la mayoría de sus decisiones financieras están guiadas por la prudencia extrema, la aversión al riesgo y el deseo de seguridad. Su objetivo no es aumentar el flujo de riqueza, sino proteger lo poco que tienen. Por eso, suelen evitar inversiones, se enfocan en ahorrar, buscan empleos estables y dudan en emprender. Este enfoque puede parecer sensato a primera vista, pero en el fondo está motivado por una relación emocional con el dinero basada en el miedo, miedo a perderlo, miedo a equivocarse, miedo a quedarse sin nada. Este miedo bloquea la creatividad, paraliza la acción y reduce la capacidad de tomar decisiones audaces. Siebold explica que este pensamiento defensivo convierte a la clase media en jugadores pasivos en el juego del dinero. Juegan para no perder, en lugar de jugar para ganar. El resultado es que, aunque conserven lo que tienen por un tiempo, rara vez lo multiplican. Incluso pueden terminar perdiéndolo lentamente, debido a la inflación, emergencias o malas decisiones motivadas por la inseguridad. La mentalidad de expansión, riqueza como objetivo central. En contraste, los ricos piensan en términos de creación, no de conservación. Para ellos, el dinero no es algo que hay que proteger con miedo, sino un recurso que debe estar en constante movimiento. Su foco está en aumentar sus ingresos, generar nuevas fuentes de ingreso, invertir estratégicamente y escalar sus negocios o ideas. Los ricos entienden que el dinero es ilimitado en su origen, puede ser creado a partir de ideas, valor y soluciones a problemas. Por tanto, no temen perderlo temporalmente si eso forma parte de un proceso de crecimiento. Tienen confianza en su capacidad para volver a generar riqueza, y por eso arriesgan más, innovan más y actúan con más velocidad. Esta diferencia de enfoque también se nota en el tipo de decisiones que toman. La clase media pregunta, ¿qué pasa si pierdo todo? ¿Y si no resulta? ¿Cómo puedo proteger lo que tengo? Los ricos, en cambio, se preguntan, ¿qué valor puedo crear que genere millones? ¿Qué estrategia me permite escalar esta idea? ¿Dónde hay una oportunidad de alto retorno? Esa diferencia en la calidad de las preguntas refleja una diferencia radical en la mentalidad. Mientras uno actúa desde la escasez, el otro lo hace desde la abundancia. La clase media cree que el dinero se gana con esfuerzo físico y se guarda con austeridad. Los ricos creen que el dinero se gana con inteligencia y se multiplica con estrategia. El problema de la obsesión por el ahorro. Siebold no dice que ahorrar sea malo, pero sí afirma que enfocarse exclusivamente en ahorrar, sin desarrollar estrategias para generar más ingreso, es una mentalidad limitada. El ahorro tiene un techo, pero la generación de ingresos no. Los ricos entienden esto y, por eso, el ahorro no es su prioridad es aumentar su capacidad de producir riqueza constantemente. Por ejemplo, una persona de clase media puede preocuparse por ahorrar 100 pesos al mes, buscando descuentos y reduciendo gastos. Mientras tanto, un rico puede invertir ese mismo tiempo y energía en idear una estrategia para generar 1000 pesos adicionales. ¿Quién tiene más poder financiero al final del mes? El que piensa en generar, no en recortar. Además, la mentalidad de conservación lleva a evitar decisiones audaces como invertir, crear negocios o asumir riesgos calculados. Esto frena el crecimiento a largo plazo y mantiene a las personas atrapadas en el círculo de ingresos limitados. El poder de invertir con visión. Los ricos entienden que el dinero que se queda estático pierde valor. Por eso lo ponen a trabajar. Invierten en activos que generan ingresos, en educación que mejora su capacidad, en redes que multiplican sus oportunidades. No le temen al riesgo, sino a la inacción. La clase media, por otro lado, suele ver la inversión como una amenaza, como un posible agujero por donde se va el dinero. Pero para los ricos, la inversión es el camino principal para la libertad financiera. Asumen que el crecimiento siempre tiene un costo, pero que ese costo es una inversión, no una pérdida.
La seguridad como trampa mental. Siebold también señala que la obsesión de la clase media por la seguridad financiera es una de las causas de su estancamiento. Buscan empleos seguros, salarios fijos, estabilidad aparente, pero no se dan cuenta de que esa seguridad es, en muchos casos, una ilusión. Los ricos no dependen de un solo ingreso, ni de un empleador. Crean múltiples fuentes de dinero, diseñan sistemas que trabajan por ellos y construyen autonomía. Y si pierden todo, saben cómo volver a empezar, porque su riqueza real está en su mentalidad, no en sus cuentas bancarias. Conclusión. Pensar como rico implica cambiar completamente el foco, de proteger a multiplicar, de conservar a crear, de temer a actuar. El dinero, para los ricos, no es un fin que debe protegerse, sino una herramienta para construir, transformar y crecer. La clase media, atrapada en el miedo y la escasez, juega a la defensiva. Los ricos, movidos por la visión y la lógica, juegan a la ofensiva. Y esa diferencia en el enfoque lo cambia todo. 8. Los ricos aceptan la responsabilidad total. La clase media culpa a las circunstancias. Una característica fundamental que diferencia a los ricos de la clase media es su actitud frente a la responsabilidad de su vida y sus resultados. Esteve Siebold señala que los ricos asumen el control total de su destino y no culpan a factores externos cuando enfrentan dificultades. En contraste, la clase media tiende a atribuir sus problemas y limitaciones a las circunstancias, a la suerte o a la falta de oportunidades. La mentalidad de responsabilidad total. Los ricos entienden que, aunque no pueden controlar todo lo que sucede en su entorno, sí tienen control absoluto sobre sus decisiones, acciones y pensamientos. Por eso, ante cualquier resultado, positivo o negativo, ellos se preguntan primero, ¿qué hice yo para provocar este resultado? ¿Qué puedo cambiar para mejorar? ¿Cómo puedo aprender de esta experiencia? Esta mentalidad los hace dueños absolutos de su vida. No se victimizan ni buscan excusas. Saben que, si quieren cambiar su situación, la primera persona que debe cambiar es ellos mismos. La trampa de culpar a las circunstancias. Por otro lado, la clase media, cuando se enfrenta a un problema, suele buscar causas externas para justificar su situación. Culpan a la economía, al gobierno, a la falta de educación, a la familia o incluso a la mala suerte. Aunque muchas de estas circunstancias pueden influir, Siebold afirma que usar estos factores como excusas perpetúa la inacción y la mediocridad. Cuando una persona culpa a otros, pierde poder. Porque deja su vida en manos de factores que no puede controlar y se convierte en víctima de sus circunstancias. Esta actitud crea frustración, resentimiento y estancamiento. Ejemplos claros de responsabilidad vs victimismo. Siebold da ejemplos de cómo esta diferencia mental se refleja en la vida diaria. Cuando un rico pierde dinero en una inversión, lo asume como una lección para mejorar su análisis la próxima vez. No culpa al mercado o al asesor. Cuando la clase media pierde dinero, suele quejarse del sistema financiero o de la mala suerte y evita volver a invertir. Cuando un rico enfrenta un problema laboral o personal, se pregunta qué puede hacer para solucionarlo o para crecer con esa experiencia. Cuando la clase media enfrenta un problema similar, culpa a jefes, compañeros o circunstancias externas y se paraliza. La responsabilidad total como motor de acción. Aceptar la responsabilidad completa no significa culparse por todo ni vivir con culpa, sino reconocer que el poder de transformar la vida está dentro de uno mismo. Esa aceptación genera una actitud proactiva, de búsqueda de soluciones y de aprendizaje constante. Los ricos se enfocan en lo que pueden controlar, sus decisiones, su actitud, su trabajo, sus hábitos. Esto les permite reaccionar rápido, corregir errores y avanzar con determinación. La mentalidad de víctima limita el crecimiento. Cuando una persona vive culpando a factores externos, queda atrapada en una mentalidad de víctima. Esa mentalidad genera impotencia, baja autoestima y una visión pesimista del futuro. Siebold advierte que la mentalidad de víctima es una de las principales barreras para alcanzar la riqueza, porque impide la acción inteligente y sostenida. Mientras uno esté buscando culpables, no estará buscando oportunidades. El poder del autoempoderamiento. El autoempoderamiento nace cuando una persona decide dejar de ser espectador de su vida para convertirse en protagonista. Este cambio es vital para pensar y actuar como los ricos. Siebold invita a reflexionar sobre el poder que tiene cada uno para elegir sus pensamientos, emociones y acciones. Cuando se asume la responsabilidad total, se recupera el control y se activa la voluntad para cambiar la realidad.
cómo cultivar esta mentalidad. Para adoptar esta mentalidad de responsabilidad total, Siebold recomienda prácticas como autoevaluarse honestamente tras cada resultado, dejar de buscar excusas y culpar a otros, enfocarse en soluciones, no en problemas, aprender de los errores y ajustar el plan, aceptar que el cambio depende de uno mismo. Conclusión: la diferencia entre ricos y clase media en este punto es clara. Los ricos toman el mando de su vida y aceptan la responsabilidad completa de sus resultados. La clase media, por miedo o comodidad, busca culpables fuera y se estanca. Esta actitud proactiva, de dueño absoluto de su destino, es fundamental para pensar y actuar como los ricos. Porque solo quien se responsabiliza realmente puede diseñar y construir la vida que desea. 9. Los ricos toman riesgos calculados, la clase media juega a lo seguro. Uno de los conceptos fundamentales que Steve Siebold resalta es la diferencia radical entre los ricos y la clase media en relación con el riesgo. La forma en que cada grupo entiende, maneja y asume el riesgo es una clave esencial para explicar sus resultados financieros y de vida. El miedo al riesgo de la clase media. La clase media ha sido educada para evitar riesgos, para buscar la seguridad y estabilidad a toda costa. Esto se refleja en la elección de empleos seguros, en la resistencia a invertir o emprender y en la tendencia a seguir la corriente para no destacar. Esa mentalidad nace del temor a perder lo poco que se tiene y está ligada a una visión limitada del dinero y de las oportunidades. El miedo al fracaso, a la incertidumbre y a lo desconocido paraliza a muchas personas que prefieren quedarse en una zona cómoda pero limitada antes que aventurarse a explorar nuevos caminos. Por eso, la clase media suele conformarse con ingresos fijos, evita endeudarse para invertir y no se arriesga a salir de su zona de confort. La visión del riesgo de los ricos, oportunidad y cálculo. En cambio, los ricos entienden que el riesgo no es un enemigo, sino un componente necesario del éxito. Pero no hablan de riesgos irracionales o impulsivos, sino de riesgos calculados y gestionados con inteligencia. Para ellos, el riesgo es la puerta que conduce a las grandes recompensas. Saben que toda oportunidad valiosa implica cierta incertidumbre, pero que esa incertidumbre se puede analizar y minimizar a través de la educación, la experiencia y la estrategia. Siebold destaca que los ricos invierten tiempo en evaluar los riesgos antes de actuar, estudian el mercado, analizan variables, consultan expertos y hacen simulaciones. No apuestan a ciegas, sino que diseñan planes que les permitan controlar y mitigar posibles pérdidas. Riesgo vs seguridad, un falso dilema. Un error común de la clase media es pensar que existe una dicotomía entre riesgo y seguridad y que la seguridad solo se obtiene evitando riesgos. Sin embargo, los ricos saben que la verdadera seguridad financiera proviene de tomar riesgos inteligentes que generen crecimiento y diversificación. Por ejemplo, un rico puede diversificar sus inversiones en diferentes activos, lo que reduce el riesgo global, mientras sigue tomando riesgos individuales que le generan altos retornos. La seguridad no es un estado estático, sino una consecuencia dinámica de la gestión del riesgo, el fracaso como parte del proceso. Otra diferencia esencial está en cómo cada grupo percibe el fracaso. La clase media ve el fracaso como una señal de derrota y motivo para desistir. Los ricos, en cambio, lo entienden como una etapa natural del aprendizaje y el camino hacia el éxito. Los ricos no temen equivocarse, porque saben que cada error les brinda información valiosa para mejorar. Esta actitud los hace más resilientes, audaces y creativos. De hecho, muchos millonarios reconocen que sus mayores logros vinieron después de fracasos importantes. Como los ricos usan el riesgo a su favor. Siebold explica que los ricos usan el riesgo como una herramienta para identificar oportunidades que otros no ven, diferenciarse en mercados saturados, generar ingresos pasivos a través de inversiones audaces, expandir su portafolio y sus fuentes de ingreso, desarrollar habilidades de negociación y liderazgo. Este enfoque requiere disciplina, paciencia y una mentalidad de largo plazo. Los ricos saben que el riesgo calculado no garantiza el éxito inmediato, pero sí aumenta exponencialmente las probabilidades de obtenerlo. Consejos para pensar como rico respecto al riesgo. Para adoptar esta mentalidad sobre el riesgo, Siebold recomienda educarse constantemente sobre finanzas y mercados, buscar mentores y expertos antes de tomar decisiones grandes, evaluar escenarios y preparar planes alternativos, practicar con riesgos pequeños antes de escalar. Ver el fracaso como información, no como derrota. Mantener la paciencia y la constancia en la ejecución.
Conclusión. La diferencia entre ricos y clase media respecto al riesgo no es que unos sean valientes y otros cobardes, sino que unos entienden el riesgo como un componente lógico, medido y necesario del éxito, mientras que otros lo ven como una amenaza a evitar. Pensar como rico implica desarrollar la habilidad para gestionar riesgos, tomar decisiones audaces y aprender del fracaso, transformando la incertidumbre en oportunidades de crecimiento. 10. Los ricos piensan en grande, la clase media piensa en pequeño. Uno de los principios más recurrentes y transformadores en el libro Cómo piensan los ricos es la manera en que los ricos conceptualizan sus metas y su visión de la vida. Steve Siebold enfatiza que la diferencia entre quienes alcanzan grandes logros económicos y quienes permanecen en la mediocridad financiera radica, en gran parte, en la magnitud de sus pensamientos y aspiraciones. La mentalidad de la clase media, límites autoimpuestos. La clase media tiende a pensar en términos limitados, muchas veces condicionada por creencias restrictivas, miedo al fracaso o por modelos culturales que priorizan la estabilidad y la seguridad. Sus objetivos financieros suelen ser modestos: comprar una casa, pagar deudas, ahorrar para vacaciones o la educación de los hijos. Este pensamiento pequeño, aunque comprensible, limita las posibilidades reales de crecimiento, porque la persona no se atreve a soñar con objetivos grandes ni a pensar en maneras innovadoras para alcanzarlos. A menudo, la clase media se conforma con la zona de confort y evita riesgos o ideas disruptivas. Además, estos límites mentales se reflejan en el lenguaje y en las decisiones diarias. Frases como "no puedo", "es muy difícil", "eso es para otros, no para mí", encapsulan la mentalidad pequeña que pone freno al éxito. La mentalidad de los ricos: pensar sin límites. En cambio, los ricos tienen la costumbre de pensar en grande y sin restricciones autoimpuestas. Siebold subraya que ellos no ven el mundo con un lente limitado, sino que imaginan posibilidades amplias y audaces. Su visión va más allá de lo convencional y de lo que parece posible para la mayoría. Pensar en grande significa plantearse metas ambiciosas, como crear negocios millonarios, cambiar industrias, influir en grandes audiencias o construir legados duraderos. Esta mentalidad los impulsa a buscar soluciones creativas, a rodearse de personas con visión similar y a mantenerse motivados frente a los obstáculos. Ejemplos de pensamiento grande. Los ricos no solo sueñan con grandes cantidades de dinero, sino que también piensan en términos de impacto, influencia y legado. Por ejemplo, en lugar de querer tener una casa, piensan en construir un patrimonio inmobiliario. En vez de querer ahorrar un poco para el retiro, planean crear sistemas de ingresos pasivos para toda la vida. No solo desean ser buenos en su trabajo, sino convertirse en líderes de su industria o nicho. Este tipo de pensamiento genera una energía y una motivación que alimentan la perseverancia y la creatividad necesarias para superar obstáculos y alcanzar el éxito. El poder de la visión a largo plazo. Pensar en grande está estrechamente ligado con una visión clara y a largo plazo. Los ricos entienden que los grandes logros no se alcanzan de la noche a la mañana, sino que requieren tiempo, esfuerzo sostenido y una dirección clara. Por eso, dedican tiempo a visualizar su futuro ideal, a diseñar planes ambiciosos y a mantenerse enfocados en sus metas a pesar de las distracciones o dificultades del camino. Esta visión amplia les ayuda a no rendirse ante pequeños fracasos o retrasos. ¿Cómo cambiar la mentalidad de pequeño a grande? Siebold ofrece recomendaciones para quienes quieren adoptar un pensamiento grande. Rodéate de personas que piensen en grande y te inspiren. Lee biografías y estudios de personas exitosas. Cuestiona y desafía tus propias creencias limitantes. Visualiza tus metas con detalles y emoción. Establece objetivos ambiciosos y específicos. Aprende a ver los problemas como oportunidades para innovar. La relación entre pensamiento grande y resultados. Pensar en grande no garantiza el éxito automáticamente, pero sí cambia la manera en que una persona actúa, decide y se relaciona con las oportunidades. La grandeza en el pensamiento abre puertas que la mediocridad mental ni siquiera ve. Siebold explica que los ricos tienden a atraer mejores oportunidades y a crear entornos que facilitan el crecimiento justamente porque tienen una mentalidad expansiva y abierta. Conclusión: el pensamiento es el origen de la realidad. Mientras la clase media limita su mundo con pensamientos pequeños y miedo, los ricos amplían sus horizontes con visiones audaces y metas grandes. Pensar en grande es una de las herramientas más poderosas para crear riqueza y transformar la vida. Es un hábito mental que se puede desarrollar y que actúa como motor para alcanzar niveles extraordinarios de éxito y satisfacción. 11. Los ricos se enfocan en soluciones, la clase media se enfoca en problemas.
Una de las diferencias más notables entre la mentalidad de los ricos y la de la clase media radica en donde colocan su atención cuando enfrentan desafíos o situaciones difíciles. Steve Siebold subraya que mientras la clase media suele quedarse atrapada en los problemas y dificultades, los ricos desplazan su foco hacia las soluciones y las posibilidades. La trampa de la atención en los problemas. La clase media tiene la tendencia natural a centrarse en lo que está mal, en lo que falta, en los obstáculos que se presentan. Esto genera un círculo vicioso de frustración, estrés y sensación de impotencia, porque enfocarse en los problemas sin buscar alternativas los mantiene estancados. Además, este enfoque negativo influye en el estado emocional y la actitud. Cuando una persona piensa constantemente en problemas, su energía baja y su capacidad para innovar o encontrar salidas disminuye. El poder del enfoque en las soluciones. Por el contrario, los ricos practican un cambio consciente de enfoque. En vez de lamentarse por lo que no funciona, inmediatamente buscan caminos para superar la dificultad. Esta mentalidad no significa ignorar la realidad, sino reconocerla y decidir actuar con creatividad y determinación. Este enfoque en soluciones permite a los ricos encontrar oportunidades en medio de las crisis, mantener la calma y la claridad mental bajo presión, innovar y crear alternativas donde otros ven bloqueos, tomar decisiones efectivas y rápidas. Ejemplos prácticos. Siebold menciona cómo en situaciones económicas adversas, mientras la clase media se queja y teme, los ricos identifican nichos para invertir o formas para diversificar sus ingresos. En los negocios, los ricos no se detienen ante un problema, sino que rediseñan estrategias, buscan asesoría o desarrollan nuevos productos. Esta actitud los posiciona como líderes y pioneros. Enfoque como hábito mental. Este cambio de foco no es algo que sucede por casualidad, sino un hábito mental cultivado deliberadamente. Los ricos entrenan su mente para detectar oportunidades en lugar de obstáculos y para plantear preguntas como ¿cómo puedo resolver esto? ¿Qué puedo aprender de esta situación? ¿Qué alternativas tengo? ¿Cómo desarrollar este enfoque? Para adoptar este modo de pensar, Siebold recomienda prácticas como reemplazar quejas por preguntas constructivas, practicar la gratitud y el reconocimiento de avances, aunque sean pequeños, rodearse de personas positivas y orientadas a la acción. Leer y aprender sobre soluciones creativas y casos de éxito. Enfrentar los problemas con curiosidad y voluntad de aprendizaje. Conclusión. El enfoque determina la calidad de nuestra realidad. Mientras la clase media se sumerge en los problemas y se paraliza, los ricos miran hacia adelante, concentrándose en las soluciones que los impulsan hacia sus metas. Pensar como rico implica entrenar la mente para priorizar las respuestas, la acción y la innovación. Esta perspectiva es fundamental para crear riqueza y transformar dificultades en oportunidades. 12. Los ricos invierten en sí mismos, la clase media gasta en cosas. Una de las distinciones más importantes y transformadoras que Steve Siebold destaca en su libro es cómo las personas ricas y las de clase media manejan su dinero en relación con su crecimiento personal y profesional. Esta diferencia no solo es financiera, sino también mental y emocional. La mentalidad de la clase media, gastar en consumos. La clase media suele destinar una gran parte de sus ingresos a la adquisición de bienes materiales y gastos inmediatos, ropa, gadgets, autos, vacaciones, salidas, tecnología, y en general a cosas que proporcionan gratificación instantánea. Aunque no hay nada malo en disfrutar de los frutos del trabajo, Siebold subraya que la clase media tiende a enfocarse más en el consumo que en la inversión en sí mismos. Y eso limita su crecimiento y la capacidad para generar riqueza sostenible. Además, este patrón a menudo se acompaña de hábitos de endeudamiento, compras impulsivas y prioridades financieras que no consideran la construcción de un patrimonio o desarrollo personal. La mentalidad de los ricos, invertir en crecimiento personal. En contraste, los ricos destinan una parte significativa de sus recursos a invertir en su educación, salud, habilidades y bienestar emocional. Entienden que su mayor activo es ellos mismos, y que invertir en su mente y cuerpo es la base para crear más valor y, por ende, más riqueza. Esta inversión se traduce en cursos y capacitaciones, libros y materiales educativos, coaching y mentorías, salud y bienestar físico, desarrollo de habilidades sociales y de liderazgo, tiempo para la reflexión y el aprendizaje continuo. Siebold enfatiza que los ricos ven estas inversiones como una prioridad fundamental y no como un gasto opcional. ¿Por qué invertir en uno mismo genera riqueza? Invertir en el propio desarrollo permite mejorar las capacidades para generar ingresos, desarrollar la mentalidad adecuada para el éxito, adaptarse rápidamente a cambios y oportunidades,
Incrementar la confianza y la autoestima. Crear redes de contacto con personas exitosas. Mantener un estado físico y mental óptimo para rendir mejor. Por ello, el retorno de la inversión en uno mismo es mucho mayor que el que se puede obtener comprando cosas materiales. Es una inversión que nunca se devalúa y siempre se multiplica. El peligro del consumismo. Siebold alerta sobre los riesgos de la cultura consumista que incentiva el gasto impulsivo y la búsqueda de satisfacción inmediata en lugar de la construcción de un futuro sólido y próspero. Esta mentalidad consumista puede generar ansiedad financiera, deuda y dependencia, mientras que la inversión en uno mismo abre puertas y crea libertad. Cómo cambiar el enfoque hacia la inversión personal. Para pensar como rico en este aspecto, Siebold recomienda crear un presupuesto donde una parte fija sea destinada a la educación y desarrollo, priorizar la compra de conocimiento y salud sobre objetos materiales, buscar mentores y aprender de personas que ya tienen éxito, leer diariamente y aprender constantemente, practicar hábitos saludables que potencien el rendimiento. Conclusión. La forma en que se administra el dinero para el crecimiento personal es una de las piedras angulares que separan a ricos y clase media. Mientras la clase media gasta en cosas que pierden valor, los ricos invierten en sí mismos y en su capacidad para generar más. Pensar como rico significa entender que la inversión en uno mismo es el camino seguro hacia la riqueza sostenible y la realización personal. 13. Los ricos actúan a pesar del miedo. La clase media espera a que desaparezca. Un aspecto fundamental de la mentalidad de los ricos, que Steve Siebold destaca en su obra, es la manera en que enfrentan el miedo y la incertidumbre. Mientras que muchas personas de clase media esperan condiciones perfectas o la desaparición del miedo para actuar, los ricos comprenden que el miedo es una emoción natural y no un obstáculo para la acción. El miedo como mecanismo humano. El miedo es una respuesta instintiva que todos experimentamos frente a lo desconocido o al riesgo. Su función biológica es protegernos de peligros reales. Sin embargo, en la sociedad moderna y en el terreno de las finanzas o los negocios, el miedo muchas veces se manifiesta de forma exagerada, paralizante y limitante. La clase media suele dejar que el miedo controle sus decisiones, pospone inversiones, evita emprender, no arriesga su zona de confort y espera hasta sentirse segura para actuar. Esa espera puede prolongarse indefinidamente y limitar el crecimiento personal y financiero. Los ricos reconocen y actúan con miedo. Por el contrario, los ricos reconocen el miedo como una señal, pero no como una barrera definitiva. Saben que el miedo no desaparece al esperar, sino que debe ser enfrentado y gestionado. Actuar a pesar del miedo es un rasgo común en las personas exitosas. Este enfoque se basa en la disciplina y en la convicción de que la acción, incluso cuando se siente miedo, genera aprendizaje, confianza y oportunidades. La experiencia reduce el miedo, no la espera. El poder de la acción temprana. Siebold enfatiza que la acción temprana, aun cuando se sienta miedo, permite aprovechar oportunidades antes que otros, aprender de errores y ajustar rápidamente la estrategia, construir resiliencia y fortaleza emocional, generar resultados que retroalimentan la motivación. Además, la acción reduce la ansiedad, pues el hecho de hacer algo crea un sentido de control y avance, contrario a la parálisis que genera la inacción. El riesgo de esperar a sentirse seguro. Esperar a sentirse completamente seguro o sin miedo para actuar es una trampa común y peligrosa. La incertidumbre siempre estará presente, y quien no aprenda a convivir con ella quedará estancado. Siebold señala que muchos sueños y proyectos fracasan o nunca se concretan porque se postergan indefinidamente bajo la excusa de no estar listos o no tener garantías. Estrategias para actuar con miedo. Para actuar a pesar del miedo, Siebold sugiere reconocer el miedo sin juzgarse, dividir grandes acciones en pasos pequeños y manejables, prepararse lo suficiente para aumentar la confianza, visualizar resultados positivos y posibles soluciones, mantener el foco en el propósito mayor que impulsa la acción. Conclusión. La capacidad de actuar a pesar del miedo es una cualidad definitoria de la mentalidad rica. No se trata de no sentir miedo, sino de no permitir que éste paralice ni frene el progreso. Pensar y actuar como rico significa aceptar la incertidumbre, enfrentar el miedo con decisión y usarlo como una fuerza que impulsa, no que detiene. 14. Los ricos piensan en términos de abundancia, la clase media piensa en términos de escasez. Una de las distinciones más poderosas y reveladoras que Steve Siebold destaca en cómo piensan los ricos es la mentalidad que cada grupo adopta frente a los recursos, las oportunidades y la vida en general.
Esta diferencia entre pensar en abundancia o en escasez influye directamente en las decisiones, acciones y resultados económicos de las personas. Mentalidad de escasez, la visión limitada de la clase media. La mentalidad de escasez se caracteriza por una percepción de recursos limitados, donde el mundo es un espacio competitivo y cerrado, donde ganar algo significa que otro pierde. Las personas con este pensamiento suelen sentirse amenazadas por el éxito ajeno, experimentan miedo a perder lo que tienen y son reticentes a compartir o colaborar. En términos prácticos, esta visión genera comportamientos como ahorro excesivo y miedo a invertir, competencia destructiva y envidia, negativa a asumir riesgos o innovar, pensamientos constantes de no hay suficiente para todos. Esta perspectiva estrecha limita la capacidad de crecimiento, pues el enfoque está en proteger lo poco que se tiene en lugar de crear nuevas fuentes de riqueza. Mentalidad de abundancia, la visión expansiva de los ricos. Por el contrario, los ricos adoptan una mentalidad de abundancia, donde ven al mundo como un lugar lleno de oportunidades ilimitadas. Para ellos, el éxito de los demás no es una amenaza, sino una inspiración y una prueba de que es posible alcanzar metas grandes. Esta mentalidad fomenta generosidad y colaboración, apertura a nuevas ideas y negocios, disposición a compartir conocimientos y recursos, enfoque en crear valor para muchos, no solo para sí mismos. Pensar en abundancia significa creer que hay suficiente para todos y que el éxito personal puede ser multiplicado y compartido, generando un efecto positivo en cadena. Impacto en las decisiones financieras y de vida. La mentalidad de abundancia impulsa a los ricos a invertir en nuevas oportunidades, a formar alianzas estratégicas, a innovar y a expandirse constantemente. También los lleva a ser más optimistas y resilientes frente a las crisis. En cambio, la mentalidad de escasez limita la visión, genera miedo al cambio y una actitud defensiva que dificulta la creación de riqueza. Ejemplos y reflexiones de Siebold. Steve Siebold relata cómo muchas personas de clase media pierden grandes oportunidades porque su mente está cerrada por el miedo y la creencia en la escasez. Mientras tanto, los ricos ven cada situación como una ocasión para crecer, aprender y multiplicar sus recursos. Cómo cultivar una mentalidad de abundancia. Siebold ofrece claves para cambiar esta perspectiva. Practicar la gratitud diaria por lo que se tiene. Celebrar el éxito de los demás como propio. Visualizar oportunidades en lugar de limitaciones. Rodearse de personas con mentalidad abundante. Adoptar la creencia de que siempre hay más para crear. Conclusión. Pensar en términos de abundancia es una de las bases del pensamiento rico. Esta mentalidad amplía las posibilidades, fomenta la innovación y crea un círculo virtuoso de crecimiento y prosperidad. Por el contrario, la mentalidad de escasez mantiene a las personas atrapadas en el miedo, la competencia destructiva y la limitación. Adoptar una mentalidad de abundancia es un paso fundamental para transformar la vida financiera y personal hacia niveles más altos de éxito y satisfacción. Conclusión final de cómo piensan los ricos. Cómo piensan los ricos no es simplemente un manual para acumular dinero, sino una profunda exploración de las diferencias fundamentales en la mentalidad que separan a las personas exitosas financieramente de quienes luchan por salir adelante. Steve Siebold nos muestra que la riqueza no depende únicamente de la suerte, la educación formal o las circunstancias externas, sino principalmente del modo en que pensamos, sentimos y actuamos frente al dinero, las oportunidades y la vida. La mentalidad como origen de la riqueza. El libro subraya que la verdadera riqueza comienza en la mente. Pensar como rico implica tomar decisiones racionales, analizar la realidad con objetividad y actuar a pesar de las emociones negativas como el miedo o la duda. Significa abandonar creencias limitantes, superar la mentalidad de escasez y asumir la responsabilidad total sobre el propio destino. Esta mentalidad se traduce en hábitos, enfoques y actitudes que, repetidos consistentemente, generan resultados excepcionales. El dinero deja de ser un tema tabú o una fuente de ansiedad, para convertirse en una herramienta neutral y poderosa que amplifica lo que somos y hacemos. La acción, la educación y las relaciones como pilares del éxito. Siebold enfatiza que la riqueza no es un estado estático, sino un proceso dinámico que requiere aprendizaje constante, acción decidida y una red de relaciones inspiradoras. Los ricos actúan a pesar del miedo, se forman continuamente, buscan mentores y se rodean de personas exitosas que elevan su pensamiento y sus aspiraciones. El éxito financiero no es un destino que se alcanza y se olvida, sino un camino que demanda disciplina, enfoque, perseverancia y la voluntad de adaptarse a los cambios. La transformación interior como clave definitiva.
Quizás el mensaje más poderoso del libro es que el cambio externo, el aumento del dinero o la mejora de la situación financiera, es el reflejo de una transformación interior. Cambiar la forma de pensar, adoptar una mentalidad de abundancia, asumir la responsabilidad y estar dispuesto a aprender y actuar son las bases para crear riqueza real y duradera. No basta con querer ser rico, es necesario pensar y vivir como rico para lograrlo. Inspiración para una nueva forma de vida. Como piensan los ricos invita a cada lector a cuestionar sus paradigmas, a identificar las barreras mentales que lo limitan y a emprender un camino de autodescubrimiento y crecimiento personal. El libro no promete fórmulas mágicas ni soluciones rápidas, sino un cambio profundo en la forma de entender la relación con el dinero y la vida. Este cambio es, en última instancia, un acto de empoderamiento que abre las puertas a un futuro lleno de posibilidades y realización. Gracias por acompañarme en este recorrido profundo por cómo piensan los ricos, un libro que nos invita a transformar nuestra mentalidad para alcanzar el éxito verdadero y duradero. Recuerda que el cambio comienza en la forma en que piensas y actúas cada día. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún contenido que te ayude a crecer personal y financieramente. Déjame en los comentarios qué concepto te impactó más o qué temas te gustaría que profundizáramos en próximos videos. Nos vemos en la próxima y recuerda que tú tienes el poder de crear la vida que sueñas.